Hola a todos, mi nombre es Kelvin Balcázar. Sean bienvenidos a este podcast donde exploraremos un tema bastante importante e interesante, el cual está relacionado con nuestro comportamiento o conducta. Y cada persona tiene distintas maneras de representarla. Entonces, el tema del cual les vamos a hablar está titulado Entendiendo la personalidad más allá de los rasgos. Y aunque solemos pensar en la personalidad como una lista de características fijas, como ser introvertido o extrovertido, ¿qué pasaría si les dijéramos que la personalidad es mucho más dinámica y compleja? Para poder abarcar este tema, primero comenzaremos por la presentación de cada uno de los que formamos este podcast. Tenemos el compañero Anthony Delgado, Dairon Gutiérrez y yo soy Mendoza. Mi persona, Kelvin Balcázar. Los que somos miembros del cuarto nivel de la carrera de Psicología Paralelo B. Les presentaremos este tema tan interesante y relevante. ¿No lo creen, muchachos? Así es, Kelvin. La personalidad, pues, como tú lo mencionabas, no es solo una lista de características que llevamos como etiquetas cada uno, ¿no? Es más como algo dinámico y único para cada persona. Por ejemplo, ¿alguna vez han conocido a alguien que es súper organizado en el trabajo, pero un completo desastre, un completo desordenado en casa? Bueno, pues eso demuestra cómo la personalidad puede cambiar según el contexto. Totalmente. También vamos a investigar cómo las relaciones sociales influyen. Por ejemplo, yo tengo un primo que en reuniones familiares es súper tímido, le gusta aislarse, pero es todo lo contrario cuando está con sus amigos, ya que es muy divertido, es el alma de la fiesta. Estas diferencias son las que vamos a explorar en el tema de hoy. Exacto. Y para hacerlo nos adentramos a diferentes perspectivas psicológicas, desde teorías clásicas como la psicología de Freud hasta enfoques más modernos como el Big Five. Pero antes de entrar en detalle, vamos a definir lo básico. Anthony, ¿podrías ayudarme? Claro que sí. La personalidad puede definirse como el conjunto único de pensamientos, emociones y comportamientos, pues, que caracterizan a cada individuo a lo largo del tiempo. Lo interesante es cómo está influida tanto por factores internos como nuestras emociones y por factores externos como nuestras relaciones interpersonales con los demás. Sí, para apoyar un poco más de lo que mencionabas, Anthony, te puedo dar un ejemplo. Imagina que alguien que pierde un empleo, pues sus emociones internas podrían llevarlo al desánimo. Pero si tiene una red de apoyo fuerte, ese entorno externo puede ayudar a sobrellevar esta situación. Es común que las personas que pierden el trabajo pues se sientan abrumadas por la incertidumbre de qué van a hacer una vez perdido el trabajo, pero teniendo una red de apoyo que te ayuda a mantenerte, pues se podrá sobrellevar de alguna forma. Y es así como interactúan estos factores. Bien dicho. Esto es como lo que se conecta con algo fundamental, que es lo que hemos venido viendo a lo largo del semestre. Y es que la personalidad no es estática, cambia y evoluciona con el tiempo, ya que a medida que vivimos nuevas experiencias, es la pregunta que surge. ¿Quién de ustedes diría que es exactamente igual a como era hace 5 años? Para nada. Recuerdo que hace unos años era mucho más impulsivo, pero con el tiempo aprendí a manejar mejor mis emociones, y eso me hace pensar en cómo las teorías que discutiremos más adelante nos ayudarán a entender estos cambios. Bien, ahora que tenemos claro qué es la personalidad, comencemos explorando una de las teorías más influyentes, siendo esta el psicoanálisis de Freud. Este enfoque nos invita a mirar dentro de nuestra mente y analizar cómo los conflictos inconscientes moldean nuestra forma de ser. ¿Qué piensan de esto, muchachos? Creo que es muy fascinante, ya que Freud dividió la mente en 3 partes principales, que son el ello, el yo y el superyo. Por ejemplo, el ello es como un niño que quiere todo al instante, sin preocuparse por las consecuencias.
Totalmente. Es como cuando ves un pastel delicioso y sientes ese deseo inmediato de comerlo. Ese impulso viene de ley. Pero entonces aparece el yo, que actúa como mediador y te dice: espera, tal vez deberías pensar en tus niveles de azúcar o en compartirlo con alguien. Sí, y luego está lo que es el super yo, esa voz que presenta nuestra conciencia moral. Es como te dijera: no deberías comer ese pastel porque ya comiste mucho hoy. A veces este juez interno puede ser muy crítico. ¿Les ha pasado que sienten una culpa por algo muy pequeño a veces? Claro, y eso es exactamente lo que Freud describió. Según él, la personalidad pues es el resultado de esa constante lucha entre el yo y el super yo. Por ejemplo, imaginémonos a alguien que quiere comprarse pues algo caro, ¿no? El yo diría algo como: cómpralo ya, lo necesitas. Mientras que el super yo diría: no, es un gasto irresponsable. Y el yo pues trataría de mediar ambas partes, ¿no? De equilibrar ambas partes, diciendo: quizás puedes ahorrar y comprarlo después, más adelante, ¿no? Es verdad. Además, Freud también hablaba sobre los mecanismos de defensa que el yo utiliza para poder lidiar con los conflictos internos que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando alguien reprime un recuerdo doloroso o proyecta sus emociones con otros. Kelvin, ¿tienes un ejemplo cotidiano de esto? Claro que sí. Imagínate a un estudiante que no estudió para un examen y culpa el ruido de la calle por su bajo rendimiento. Esa es una forma de proyectar. En lugar de aceptar su responsabilidad, pone la culpa en algo externo. Y esos mecanismos, aunque a veces nos ayudan a manejar situaciones difíciles, también pueden afectar nuestra personalidad si lo usamos en exceso. Como alguien que siempre se aísla cuando enfrenta problemas, en lugar de buscar apoyo. Claro, es muy cierto. También es interesante pues cómo el psicoanálisis nos lleva a reflexionar sobre esos aspectos más profundos de nuestra mente que muchas veces no tenemos en cuenta. Pero también es importante ver cómo otras teorías como que complementan esta visión, ¿no? ¿Qué les parece si ahora hablamos un poco del enfoque humanista? Bueno, yo abarco este de aquí. El enfoque humanista es un cambio de perspectiva, importante que tuvo la psicología, mientras que el psicoanálisis de Freud se centró en los impulsos inconscientes y en los conflictos internos. El humanismo se enfoca en la libertad y el potencial humano para crecer y autorrealizarse. Pero aquí viene una pregunta: ¿qué motivó este cambio de enfoque? Muy buena pregunta, Dairo. En realidad, en la primera mitad del siglo XX, la psicología estaba muy dominada por dos enfoques. Este es el psicoanálisis y el conductismo. En este aspecto, el psicoanálisis de Freud veía al ser humano como un ser determinado por impulsos y conflictos internos, mientras que el conductismo, representado por figuras como Skinner, lo describía más como una máquina que respondía a estos estímulos. Pero ambas corrientes no capturaban la esencia de lo que significa el ser humano. Y ahí es donde entra realmente el humanismo. Exacto. Justamente, el humanismo surgió como una respuesta, por decirlo así, a esa visión, reduccionista y determinista, ¿no? Estas otras dos. Los psicólogos como Abraham Maslow o Carl Rogers creían que los seres humanos no son solo impulsos inconscientes, como decía el psicoanálisis, o reacciones a estímulos, como lo decía el conductismo, ¿no? Sino somos seres conscientes y libres, con un deseo innato de crecer y pues encontrar un propósito. Es verdad, y Maslow es famoso por desarrollar la pirámide de las necesidades, que muestra cómo nuestras motivaciones cambian a medida que satisfacemos las necesidades más básicas. Por ejemplo, primero buscamos satisfacer las necesidades fisiológicas como el hambre y el sueño. Una vez ya cubiertas estas necesidades, buscamos lo que es la seguridad, el amor y la pertenencia.
Y finalmente tenemos lo que es la autorrealización, que es el máximo nivel de desarrollo personal. Precisamente hablando de lo que es la autorrealización, la idea de que todos tenemos un potencial interno para alcanzar esa autorrealización es increíble. ¿Quién no ha sentido esa sensación de logro cuando completa un proyecto importante o supera algún desafío personal o alguna situación que se le presente? Eso es la autorrealización en acción. Pero para llegar a ese punto es bastante fundamental tener en cuenta el entorno de apoyo que tiene esa persona. Exacto. Ahí es justamente donde Carl Rogers pues hace su aporte con lo que es conocido como la aceptación incondicional. Según él, para que una persona pueda crecer y descubrir su verdadero yo, pues necesita un entorno que lo acepte, ¿no? Tal como es, y lo acompañe en el proceso. Imaginen a un niño que está aprendiendo a tocar un instrumento. Si sus padres lo critican constantemente, probablemente se sienta frustrado y pierda la motivación, ¿no? Como es normal. Pero si recibe apoyo y aceptación, en cambio, es más probable que continúe y desarrolle su talento. Es cierto, Antonio. Y no solo se trata de aceptar nuestras fortalezas, sino también nuestras vulnerabilidades. El enfoque humanista nos enseña que es válido tener inseguridades y que esas inseguridades forman parte de nuestra personalidad. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido incómodos al tratar de mostrar nuestras debilidades por miedos a ser juzgados? El humanismo nos invita a aceptarnos como parte de lo que somos. Así es. Y aunque estas ideas pueden parecer ideales o incluso utópicas, han sido fundamentales para la psicología moderna y para los enfoques de terapia centrada en la persona. A lo largo de la vida, nuestras experiencias nos pueden llevar a cambiar, y eso es lo hermoso de la personalidad, que es un proceso en constante evolución. Absolutamente, es algo que cabe recalcar. Siempre la personalidad es algo dinámico, no estable. Pero ahora pasemos a un enfoque que ha sido fundamental también en la psicología contemporánea, lo que es el modelo de los 5 grandes rasgos de la personalidad. ¿Están listos para ver cómo esta teoría complementa las ideas del psicoanálisis y del humanismo? Claro. Ahora vamos a hablar de uno de los modelos más conocidos y utilizados en la psicología actual. El modelo de los 5 grandes de la personalidad, o Big Five. A diferencia de las teorías anteriores, pues este enfoque no busca explicar por qué somos como somos, sino más bien describir qué características definen nuestra personalidad de forma objetiva. Exacto. El modelo de los 5 grandes se basa en décadas de investigación empírica y ofrece un marco cuantitativo para poder analizar la personalidad de cada persona. Los cinco grandes rasgos son apertura a la experiencia, responsabilidad, reversión, amabilidad y estabilidad emocional, también conocida como neuroticismo. ¿Alguien quiere dar un ejemplo de cómo estos se aplican en los rasgos de la vida cotidiana? A ver, yo daría un ejemplo. Podría ser una persona con alta apertura a la experiencia. Podría ser alguien que busca constantemente nuevas aventuras, como viajar a lugares desconocidos o probar nuevas comidas, el explorarse. Mientras que alguien con baja apertura a la experiencia podría preferir rutinas estables y conocidas, como mantenerse en una rutina diaria, por ejemplo un estudiante, ir a la universidad, regresar a casa, hacer sus deberes, el otro día, la misma rutina. Ahora planteo una pregunta. ¿No les ha pasado que algunos amigos siempre quieren probar un restaurante nuevo, mientras que otros prefieren su lugar habitual? Correcto, sí, la verdad es algo que se puede evidenciar en la vida diaria. Pues hay personas, por ejemplo yo, que muchas veces prefiero volver a mi casa y comer ahí mi almuerzo a hacerlo en un restaurante. Claro que esto involucra, aparte de ser un rasgo, involucra varios factores.
que involucran este tipo de rasgos. Por eso hay también otros rasgos que se involucran, como la responsabilidad, que se refleja en cómo manejamos nuestras tareas diarias y nuestra capacidad para organizarnos. Por ejemplo, una persona es muy responsable, probablemente planea su día con anticipación, organiza sus horarios y tareas y los cumple con compromiso, mientras que alguien con una baja responsabilidad podría olvidar citas, posponer tareas o muchas veces no asistir a los lugares que ya tenía planeado. Claro, justamente. Y ahora hablando de otro rasgo que también me parece súper importante, voy a mencionar lo que es el rasgo de la extraversión. Pues este rasgo se relaciona con la cantidad de energía que obtenemos de la interacción social, ya que los extrovertidos pues suelen buscar la compañía de otras personas, ¿no? Disfrutan de reuniones, se sienten motivados por estar en un entorno animado y demás. En cambio, por otro lado, los introvertidos tienden a recargar energías en solitario, por decirlo así, ¿no? Y pueden preferir los ambientes un poco más tranquilos. Pero ahora, ¿se han dado cuenta de cómo algunas personas siempre están organizando eventos y otras pues se quedan en casa sin problema? Definitivamente. Y hablando también de la amabilidad, es que es un rasgo que refleja cuánto nosotros podemos valorar la cooperación y la empatía en nuestras relaciones. Una persona con alta amabilidad probablemente se preocupa por los demás, sea generosa y busque resolver conflictos de una manera pacífica. Por ejemplo, en un grupo de amigos, alguien con un alto nivel de amabilidad podría ser el mediador cuando hay un desacuerdo y siempre busca un compromiso para ambos. Y bueno, para terminar, menciono el último rasgo, que es el de estabilidad emocional o neuroticismo, que este de aquí, mide la tendencia a experimentar emociones negativas, como, se podría mencionar la ansiedad, la tristeza, la irritación. Las personas con alta estabilidad emocional tienden a mantener la calma en situaciones estresantes, mientras que aquellos con baja estabilidad emocional pueden reaccionar de forma más emocional e impredecible, tienen emociones más intensas. Piensen, muchachos, en cómo reaccionamos ante un problema en el trabajo, o en la universidad, en los deberes, o en alguna situación inesperada. Algunos se sienten estresados, mientras que otros lo toman con más calma y buscan soluciones. Sí, justamente como tú lo mencionabas, esa variabilidad en la respuesta que puede tener cada persona es diferente. Cada uno tiene sus ciertos rasgos, ya sean más elevados o más bajos en cada uno de estos rasgos mencionados, como tú lo mencionabas. Entonces eso es interesante, ver cómo estos rasgos no son absolutos, nadie es 100% introvertido como nadie es 100% extrovertido, más bien todos tenemos un punto intermedio en cada rasgo, siempre hay esa variabilidad. Lo bueno de este modelo es que a pesar de ser más objetivo y cuantificable, complementa perfectamente las teorías más profundas como el psicoanálisis y el humanismo. Claro, incluso también se puede utilizar este modelo para mejorar la vida de las personas en nuestras vidas. Por ejemplo, si un trabajador sabe que es bajo responsabilidad, podría aplicar estrategias para ser más organizado, como hacer listas de tareas o planificadores, y así con cada una de los otros rasgos que se pueden encontrar, ¿no? Este enfoque, lo interesante es lo práctico que es, y eso permite que a las personas enfocarse en el desarrollo personal de cada quien. Es verdad, y eso es muy importante, ya que entender la teoría de los 5 grandes no solo ayuda a describirnos cómo somos, sino también a trabajar en los aspectos que queremos mejorar. Es como tener un espejo objetivo de nuestra personalidad. Y lo mejor
es que estos rasgos se pueden observar en muchas áreas de nuestra vida, desde cómo nos comportamos en el trabajo, en la universidad, hasta cómo interactuamos en nuestras relaciones personales, con amigos, con la familia, dentro de casa, con conocidos. Y aunque este modelo puede parecer un poco más científico, en realidad complementa bastante bien la visión humanista que, bueno, como ya lo mencionamos, promueve el crecimiento personal y la autorrealización. Claro, y es una manera de ver cómo la personalidad, aunque tiene una base que podemos medir, también es una construcción compleja que refleja nuestras propias experiencias, el entorno en el que nos desenvolvemos y desarrollamos. Pero para terminar, ¿qué les parece si resumimos y reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido en este semestre? Claro, me parece muy bien. Pues bien, hemos recorrido un camino bastante interesante, explorando cómo la personalidad puede entenderse desde diferentes perspectivas. Comenzamos con el enfoque psicoanalítico de Freud, donde pues analizamos los conflictos internos existentes entre el ello, el yo y el superyo, y cómo estos influyen en nuestra forma de ser, ¿no? En la forma de ser de cada uno y en su subjetividad. Esta perspectiva nos llevó a reflexionar sobre los mecanismos de defensa con los que contamos cada uno y cómo nuestra historia personal puede influir en gran medida en nuestro comportamiento. ¿Qué les pareció esa parte? Fue muy interesante, especialmente el pensar en cómo los conflictos internos pueden impactar en nuestras decisiones y cómo muchas veces esos conflictos pueden ser la raíz de nuestro comportamiento que ni siquiera nosotros somos capaces de entender. Y aunque el psicoanálisis es profundo, fue interesante ver cómo la visión humanista trajo una nueva idea, una nueva perspectiva diferente al tema. Sí, y el enfoque humanista de Maslow y Roger fue una gran adición. También fue refrescante pensar que los seres humanos no somos solo un cúmulo de impulsos y reacciones, sino que también somos seres libres, es decir, capaces de buscar un propósito y crecer. Creo que es importante recordar que aunque todos enfrentamos desafíos, siempre hay espacio para el desarrollo personal y el cambio. Claro, esa es la idea de que tenemos de lo que es el potencial que podemos alcanzar si estamos en un entorno adecuado, claro está. Es una herramienta poderosa. Ahora, hablando de las aplicaciones de estos enfoques en la vida real, ¿han notado que la teoría del Big Five, de los 5 grandes, se ha hecho popular en la industria, en lo que es recursos humanos y el estudio del comportamiento de las personas? Sí, justamente. Es que muchos empleadores pues usan este modelo, ¿no? El modelo del Big Five, de los 5 grandes, para entender a los empleados, ¿no? A sus, pues por decirlo de alguna forma, su personalidad, ¿no? En que tienen más fortaleza y que tienen más debilidades, muestran más debilidades. Y pues así, de esta forma, asignan los roles que se ajusten un poco más a sus características de la personalidad. Por ejemplo, una persona con alta responsabilidad y bajo neuroticismo puede ser ideal para roles que requieren precisión y calma, como contabilidad o la gestión de los proyectos, ¿no? Y bueno, no solo en el trabajo, sino también en nuestras relaciones que tenemos diariamente, la interacción que hacemos con nuestros amigos. Piensen en cómo la extroversión también puede afectar la forma en que tenemos esas amistades o en cómo la amabilidad influye en la capacidad para poder resolver estos conflictos. Un amigo extrovertido probablemente sea quien organiza las reuniones, mientras que uno más introvertido puede ser quien prefiera tener actividades más íntimas uno a uno. Claro, eso es muy cierto. Y bueno, cuando hablamos de la autorrealización, recordemos que no se trata solo de alcanzar grandes logros, sino de sentirnos satisfechos y auténticos con quienes somos. Estoy aquí
se conecta tanto con la idea de la aceptación incondicional del humanismo como con las necesidades de ser conscientes de nuestras características según el modelo de los 5 grandes. Realmente ese es un buen punto y me hace pensar en cómo podemos usar lo aprendido en este podcast a lo largo del semestre para conseguir la mejor versión de nosotros mismos. Por ejemplo, si notamos que tenemos de alguna forma un bajo nivel en lo que es la estabilidad emocional relacionado con el neuroticismo, podríamos practicar técnicas para manejar el estrés, la irritación, y cómo la meditación y el mindfulness también nos ayuda a de alguna forma canalizar este tipo de situaciones para implementarlos como recursos para poder afrontar estas situaciones. Lo importante es que la personalidad no es un destino, es realmente un viaje. Exacto. Y no olvidemos que no hay forma correcta de ser o personalidad correcta. Pues cada uno de nosotros tiene características únicas que nos hacen quienes somos, ¿no? Que nos hacen especiales. De eso se trata la subjetividad y la personalidad, ¿no? Y el objetivo pues es aprender a entendernos y a aceptarnos. Así podemos construir una vida pues más satisfactoria, donde nuestras relaciones y decisiones reflejen nuestra personalidad real, por decirlo de alguna forma. Es verdad. En resumen, todo lo que hemos aprendido o lo que hemos visto en el semestre es que la personalidad es una combinación de factores internos y externos, impulsos y también de motivaciones. Y es que se puede estudiar desde diferentes ángulos, pero sobre todo es un proceso que está en constante evolución y que refleja tanto nuestro entorno como nuestra historia personal. Y eso es lo que hace que la psicología de la personalidad sea fascinante. Nos recuerda que somos seres complejos y multifacéticos y que está en nuestras manos crecer y aprender más sobre nosotros mismos y de los demás. Sí, perfectamente, como lo hemos dialogado a lo largo de este podcast, pues hemos aprendido muchas cosas y evaluado muchos aspectos importantes de lo que es la personalidad. Entonces, con eso estaríamos concluyendo el podcast de hoy. Esperamos que se haya disfrutado explorando sobre la personalidad de diferentes teorías y enfoques y cómo podemos entenderla de diferentes perspectivas para ayudarnos a nosotros mismos a crecer y ser una mejor versión de nosotros mismos, como ya lo mencionaba el compañero antes. Entonces, gracias por acompañarnos y eso fue todo. Gracias. Hasta la próxima.